deben poder hacer acuerdos por fuera de la universidad y con la sociedad civil, pero pienso que ese no me gusta. Y no me gusta porque está sabido que estas transnacionales, una de las cosas que vienen haciendo es contratando con entidades respetables con el propósito de lavarse la cara. Es parecido al caso de esos títulos que son de universidad de garaje y después toman un cursito en una universidad de postín y entonces lavan el título de pregrado de mala categoría. Yo pienso que la universidad no debería facilitarse esas cosas, no. Esos son temas muy espinosos y muy complejos que no es bueno que la universidad pueda terminar siendo utilizada en esos casos. Y que el contrato tenga una cláusula de confidencialidad me parece tremendamente equivocado. La universidad, y menos la universidad pública, no debe prestarse para hacer cosas que no puedan conocerse. Yo tengo una teoría general de conducta ética que digo que lo que no puede saberse es mejor que no se haga. Eso es lo más sensato de todo. Ahora, acoto esto también, ¿no? Este es el tipo de cosas que en parte, se explican por todas las políticas de privatización, ¿no? Porque entonces las universidades un poco acosadas por su crisis económica permanente entran en terrenos en donde no deberían entrar simplemente para ver cómo se ganan unos pesos. Yo realmente, al mismo tiempo que agradezco la hospitalidad por haberme invitado a este evento y a la universidad como un todo, expreso mi desacuerdo con ese tipo de contratos. Creo que no le dejan cosas que valgan la pena a la universidad. Entrando ya en materia, también decirles que no voy a dictar una charla que desarrolla el título que se le puso a la charla, porque pienso que gastarme todo este rato hablando solo del tema de regalías, que es como aparece en el programa, pues pienso que me tocaría entrar en una cantidad de detalles tales que creo que no valdría la pena, porque pienso que puedo aportar, además de regalías, decir dos o tres cosas que de pronto valgan la pena, o una. Pienso que puedo decir otras cosas que contribuyan, digamos, con una mejor comprensión de este fenómeno, lo que tiene que ver con Colombia. Entonces me voy a tomar, le pido excusas a los organizadores de esa licencia, voy a mencionar el caso de las regalías, pero voy a tocar otros aspectos que espero que les sean útiles, sobre todo entendiendo que aquí lo que les está hablando es un senador de la República que conoce o ha tenido que ver con un poco de asuntos que probablemente no se mencionen mucho en este tipo de eventos. Y al mismo tiempo, desde ya les anticipo que no voy a hablar mucho de medio ambiente, porque digamos que ahí yo estoy seguro que aquí están los duros del medio ambiente de este país y de algunos países vecinos. Sé que viene, por ejemplo, Manuel Rodríguez mañana, que es una autoridad en esto. Entonces, cuando voy a hacer un par de menciones, insisto, voy a intentar moverme en terrenos que sé que probablemente, si no los digo yo, es probable que otros no los mencionen. Y particularmente voy a detenerme en lo que podría ser la parte novedosa de este evento, es qué es lo que está planteando este gobierno en su plan de desarrollo, el gobierno del presidente Santos, con respecto a este problema de la megaminería, o de la minería en general, pero de la megaminería en particular. Esa es la otra anotación que quería hacer. Entonces, entrando ya en materia de decirles esto, yo no tengo una posición de principios en contra de la minería, ni en contra de la inversión extranjera, es un poco de lo que se trata. Megaminería e inversión extranjera son más o menos como sinónimos. Pero entonces empiezo diciéndoles que no tengo una posición de principios en contra. A mí se me ocurre que ni de principios a favor, que es lo que tiene el gobierno, sino que creo que estos son casos en que hay que mirar proyecto por proyecto, caso por caso, situación por situación, y dependiendo de un análisis de costo-beneficio, de lo que se gana y de lo que se pierde en cualquier proyecto de estos. Y es igual para proyectos mineros que no sean de megaminería o para proyectos mineros que no sean de capital extranjero. Mirar cada caso, un análisis de costo-beneficio y fijar posición, dependiendo del análisis pues, concreto que se haga. Y es ese análisis el que debe indicar si debemos darle el pase a un proyecto de estos o por el contrario debemos rechazarlo. Lo segundo es señalar esto. Todo esto que está ocurriendo en la minería en Colombia tiene, digamos, origen en
todas las reformas neoliberales de la década de 1990, todas las reformas del libre comercio, el consenso de Washington. El que quiera saber qué pasa en Colombia y en el mundo, que averigüe por ahí qué quiere decir el consenso de Washington. El consenso de Washington son como 10 medidas: privatizaciones, inversión extranjera, libre comercio, una serie de cosas que se llama consenso de Washington porque su autor dice que esas ideas, esas 10 grandes ideas, son las 10 grandes ideas en que estaban de acuerdo todos los organismos que desde Washington manejan el mundo, o sea, la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional, el BID en nuestro caso, etc. Y eso que comienza como una cosa muy centrada en América Latina, se convierte en una política global, y eso incluye nuestro caso. Ese concepto es de 1990. Ahora, en el caso de la minería en Colombia se expresa con claridad ya en el 2001 con la reforma del Código Minero. Ese Código Minero, ¿qué características tiene? Muchas, pero voy a señalar dos o tres principales. Primero, saca al Estado de la producción minera. O sea, el Estado colombiano, ustedes saben, fue fuerte en minería. El caso del carbón del Cerrejón era una asociación con el Estado colombiano. El caso del níquel de Cerro Matoso también. Ecopetrol todavía sigue siendo una pieza importante estatal en el mundo del petróleo, ¿sí? Y entonces lo que se define como política es sacar al Estado de la producción y dejarlo simplemente, dicen ellos, en la planificación y en el control. Sacarlo quiere decir lo que sucedió y venía sucediendo desde antes, que es que las transnacionales se queden con los grandes proyectos mineros del país. En desarrollo de esto es la privatización de Ecopetrol. Ya está privatizado un 10%, Santos lo quiere llevar hasta el 30%. ¿Sí? También con el cuento de que la presencia del Estado no es necesaria en ese sector y que se van a especializar, el Estado se va a especializar en el control, tengamos esto en cuenta, en la auditoría, porque al final vamos a ver cómo esa función tampoco la cumple. Entonces aquí lo que termina es habiendo un libertinaje desproporcionado. La segunda característica que quiero señalar de ese Código Minero del 2001 es que es un código que prácticamente no establece controles a la minería en Colombia. Es un código montado para que pase lo que ha venido pasando, que ustedes ya más o menos saben que es una especie de invasión minera a todo el territorio nacional. Tiene como tercera característica que quiero resaltar ese código, es que no reconoce la existencia de distintos tipos de minería, sino que habla de la minería, pensando en la minería transnacional y en la megaminería, y dejando a los pequeños y medianos mineros que se acomoden como puedan. Yo desde ya entonces planteo una cosa que es muy importante para entender el fenómeno minero en Colombia. En Colombia hay tres tipos de minerías claramente diferenciadas. Una, la gran minería, sea de cielo abierto o no de cielo abierto, no tiene que ser necesariamente de cielo abierto, eso depende de las circunstancias. Segundo, una pequeña y mediana minería de tipo empresarial que funciona con máquinas. La ilustra muy bien el caso de las retroexcavadoras en el negocio del oro, pero también asume otras formas, digamos en el caso del carbón, por ejemplo, el altiplano cundiboyacense. Es una pequeña y mediana minería que, como todas las minerías, tiene su impacto ambiental, funciona en condiciones que no son las mejores, pero digamos que ese es un sector que existe allí, que ahí está, y que debería ser tenido en cuenta como un fenómeno económico y social. Y existe también una minería pequeñísima, que es la minería artesanal, particularmente en el caso del oro, pero existen otros sectores, por ejemplo, areneros, esos que sacan arena aquí en el río Chichiná, o pequeñas cosas de calizas